día a todos en este nuevo programa de Ruta Deportiva. Es un placer estar con ustedes y también el día de hoy nos acompaña aquí el licenciado Ludwig Guardiola. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle a todos los amigos de Ruta Deportiva en este episodio de hoy que va a estar sobre todo ligado a lo que se viene con selección nacional, tanto del director de selecciones como del próximo seleccionador. Ok, y para empezar, ya que pues el tema es profundo, ¿verdad? Y es hasta cierto punto creo que delicado, ¿verdad? Por la situación que vive el fútbol hondureño. Y pues el nombre que está en el Voz Populi deportivo es nada menos y nada más que Francis Hernández. A ver, licenciado, ¿quién es Francis Hernández? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho él como director deportivo en otras facetas, en otro país? ¿Qué logros, qué fracasos? ¿Cuál es su carácter? ¿Fue atleta, fue deportista? Creo que usted pues ha investigado sobre él y para eso estamos, para que nos hable a profundidad. En efecto, bueno, para empezar, es el director de fútbol, digamos, es en realidad el manager general, ¿no? de selecciones nacionales que ha sido contratado por la federación. ¿Por qué se contrata el manager general? ¿No? Porque habían varios perfiles y se trae un perfil que era ciertamente, por lo menos por lo que se sabe por reportes de prensa, también pretendido en Costa Rica. Bueno, primero porque Honduras lleva 3 fracasos consecutivos, ¿no? De no ir a la Copa del Mundo, quedando a un partido de ir al Mundial de Rusia en 2018, quedando de la peor manera eliminado rumbo al Mundial de Qatar 2022, en la peor eliminatoria en la historia de alguna selección hondureña, quedando último en el octogonal con una vergonzosa participación. Y llega la de 2026 y Honduras se queda a nada de ir a la Copa del Mundo, sobre todo por una actitud cobarde, rácana, digamos, en el último partido en Costa Rica, donde Honduras, pues si buscaba el partido, probablemente hubiese ido a la Copa del Mundo. La presión ya era insostenible para la gente de la federación en términos generales, ¿no? Y en términos también relativos ya insostenible. Y aunque la decisión del entrenador pues no siempre no caía relativamente en la federación, sino era que era en la comisión de selecciones. Lo cierto es que ante la presión pues deciden traer a alguien que sepa y que empiece a darle cierta identidad a la selección hondureña, es decir, una identidad de cómo juega en cada una de sus selecciones y también parte de reestructurar y de modernizar sobre todo el fútbol de las categorías, insisto, base y categorías inferiores, y además para nombrar al seleccionador nacional, ¿no? Al seleccionador a la selección mayor. Entonces Hernández es una persona bastante capacitada, de mucha experiencia en España, 63 años. Viene entonces a hacer esa situación. Le fue muy bien en selecciones sobre todo inferiores y también en selecciones mayores, obviamente en el fútbol español. Y él tiene 2 facetas, ¿no? Que es la faceta de estratega, es decir, la faceta de administrativa, y además cabe la faceta deportiva, ¿no? Porque él también es, aparte es, en este caso, técnico de fútbol. Entonces tiene esas 2 claves que son necesarias siempre en el manager general. ¿Cuál es la tarea que tiene para Honduras? Que no es una tarea muy fácil, ¿no? Es una tarea complicada porque no sabemos con qué presupuesto contará para poner y llevar a cabo esas ideas, ¿no? Que al final de cuentas esas ideas no la vamos a ver a corto plazo, sino que la vamos a ver a largo plazo. O eso es la idea, por ejemplo, cuando se contrata a un perfil de esta situación, de un manager general, ¿no? Vas a ver ese trabajo, ese fruto, no en esta eliminatoria ni en el siguiente lustro, sino un periodo, digamos, mediano a largo plazo, unos 10 años, para ver los frutos de que todas las selecciones juegan con el mismo estilo, que hay un perfil de jugador en cada posición del campo, perfil que tiene las características del jugador hondureño. Entonces todo eso lleva un tiempo, no es así nomás, es un a largo plazo. Por lo tanto, no podremos en términos iniciales catalogar cuál es el trabajo del manager general, porque insisto, esto es a largo plazo, no es así nomás, ¿no? Ok, licenciado, el hombre tiene un buen perfil. Sí, tiene un buen perfil, no lo podemos negar. Indiscutible, ¿no? Primero, entonces no es barato, no es para nada barato para la federación, ¿verdad? No. Segundo, él viene de España, de manejar la Real Federación Española de Fútbol en cuanto a ciertos logros juveniles y en la mayor, ¿verdad?
¿Qué dificultades va a tener él aquí en nuestra cultura? Porque él viene de un cambio, o sea, de España no se ha movido, no ha estado fuera de España. No. Primera vez que sale de España. ¿Qué dificultades va a tener culturalmente? ¿Qué dificultades va a encontrar con nuestra idiosincrasia social? Primero va a tener que... Deportiva, ¿va? Sí, es decir, es un cambio sustancial. Primero va a tener que adaptarse a la cultura organizacional nuestra y sobre todo a la cultura del jugador hondureño, ¿no? que es totalmente diferente, tendrá que conocerlo. Y eso le va a llevar tiempo. También no va a trabajar con las condiciones que se tenían en España, condiciones de primer mundo que aquí no va a encontrar. Entonces él ya lo sabía de antemano cuando negoció. Por lo tanto, su trabajo va a ser tratar de que con el presupuesto que se tiene acá, con las condiciones que se tiene acá en Honduras, tratar de modernizar toda la estructura de la federación y que se vean frutos en cada una de las categorías, que Honduras tenga una identidad de juego, es decir, que todo el mundo sepa que juega Honduras, que se pueda observar de manera directa desde las selecciones sub-17, sub-20 y selección mayor y todas las demás que estén en el proceso, que se sepa perfilar cómo es el jugador hondureño, que se forme integralmente y que además con el tiempo logre resultados, porque esto hay que estar claro, ¿no? Honduras ha logrado relativos resultados positivos en selecciones sub-17, en selecciones sub-20, pero clasificando a las Copas del Mundo. Pero después de clasificar, no ha hecho nada relevante o muy poco de manera relevante en estas Copas del Mundo 17 y 20. Es decir, llega constantemente, en parte porque el formato de CONCACAF permite la clasificación constante y Honduras en ese sentido tiene una ventaja, pero ya después cuando se va a la justa, Honduras no logra, en este caso, trascender pese a haber llegado tantas ocasiones. Ahora, ojo, también aquí hay que tener en cuenta algunos factores. Primero, el factor que, en teoría, los mundiales, la misión de tener categorías inferiores, 17, 19, 20, 21, 23, es para formar jugadores, no es para ganar títulos, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero también, con el tiempo, otros países que llevan el proceso, más allá de que no les interesa tanto conseguir resultados a corto plazo o a mediano plazo en ese momento, pero logran ganar o logran hacer, en este caso, buenas presentaciones en estos mundiales. Y ahí es donde Honduras todavía le falta. Ese es uno de los elementos de trabajo que tiene que hacer Hernández en cumplirlo, ¿no? Y quizás él y nosotros vamos a tener un buen pasar de tiempo para ver los efectos, ¿no? Ok, después de haber dicho su perfil, un hombre preparado, formado en el fútbol, ¿cuál va a ser esa primera prueba de fuego para él? ¿Qué es lo que va a enfrentar deportivamente, futbolísticamente, donde va a mostrar sus capacidades? O sea, a él no se le puede achacar nada de la sub-17 que acaba de clasificar, ¿no? Porque él recién ha llegado. El primer elemento importante, aparte de haber firmado, ¿no? y de haber presentado algún plan de trabajo que ha convencido, es nombrar al seleccionador nacional, es decir, al entrenador de la selección mayor. Siempre se ha considerado acá que el seleccionador es el fundamento o la parte más importante para lograr la clasificación a la Copa del Mundo. Normalmente esa ha sido la premisa de la federación, ¿no? Enfocarse en traer un técnico que tenga un perfil importante y que ese técnico sea el que solucione de manera mágica o haga olvidar con los resultados en la cancha lo que se deja de hacer. Honduras, a pesar de sus directivos, ha clasificado a 2 Copas del Mundo, ¿no? La de 2010 y la de 2014. Siempre hay sus excepciones, ¿no? Porque en esa época hubo también buenas planificaciones, sobre todo en la de 2010 y 2014. Pero ya después de 2018, 2022 y 2026 los resultados no se empezaron a dar. Y entonces, por eso es que el nombramiento del seleccionador es tan importante para Honduras, porque en él se depositan las esperanzas del aficionado en clasificar a los mundiales, ¿no? Francis Hernández nombró ya al seleccionador. No, todavía no. Todavía no. Hay candidatos. Hay candidatos. Hay candidatos. Dos. ¿Quiénes son esos candidatos? Ok. Sí. A ver si interesante. Vamos entonces, entrando en... Vamos por partes. Vamos por partes, sí. Inicialmente dieron 2 nombres. Y dijeron que habían 5 perfiles dentro de varios que habían llegado, ¿no? Entonces, comencemos. El primero en sonar, evidentemente,
es también de nacionalidad española, que es lo que conoce Hernández, ¿no? Nos referimos a Jesús Casas, técnico de 51 años, técnico que su fútbol se desarrolla sobre todo con la escuela de posesión, que es la escuela española neerlandesa, digamos, que es la escuela, es decir, para que nos entendamos, la escuela que desarrolla, por ejemplo, el Barcelona, ¿no? Un fútbol de posesión, un fútbol de posición, un fútbol de elaboración, técnicamente muy bueno, que además hace presiones altas, que además se basa mucho en el apoyo triangular y en poder posicionarse más en un rol que en un puesto per se, ¿no? Entonces, esa es la idea. Que normalmente desplegó. Normalmente jugaba con un 4-2-3-1 o 4-3-3, que normalmente el sistema, o 3-4-3, que es el sistema que normalmente se emplea en esta escuela española neerlandesa, ¿no? ¿Por qué española neerlandesa? Bueno, neerlandesa porque Cruyff y toda la idea del Ajax fusionada con la idea implantada en el Barcelona, ¿no? Básicamente por eso es que escuela española neerlandesa. Que aquí le dicen tiki-taka, básicamente en el argot Lo popular. que vimos en el Mundial del 2010, por ejemplo. Lo que vimos en el Mundial de 2010, lo que hemos visto con el Barcelona desde la Cruyff y llevado al máximo nivel de exponencia con Guardiola y replicado en algún momento por Luis Enrique y otros técnicos que lo han llevado a Arsenal, al Manchester City, incluso el Bayern Múnich, otros equipos, ¿no?, que tienen esa escuela. Enrique, últimamente el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, exactamente. Sí. Incluso entrenadores que bebieron de esa fuente, ¿no? Como por ejemplo en algún momento con Chelsea ganando el Mundial de Clubes con Enzo Maresca, que también es de la escuela esta de Guardiola, aunque con también elementos italianos. Entonces, este Hernández dirigió también en Irak, una selección donde evidentemente estaba en un país que era o es en este momento en buena parte un estado fallido, pero que logró hacer buenos resultados dentro de lo que cabe en las expectativas de Irak y termina marchándose a Irak y queda libre, ¿no? Ha tenido experiencias en selecciones menores, sobre todo, asistentes, y ese es uno de los candidatos que inicialmente mencionaron, ¿no? De los dos candidatos iniciales. Jesús Casas, primero. 51 años. ¿Cuál es No conoce el medio, primero, y Honduras ha pagado normalmente esta situación porque el primer año del entrenador que llega normalmente lo pierde en ese proceso de conocer, porque una cosa es tener los perfiles por escrito y utilizar Big Data o Small Data, ¿no?, o inteligencia artificial para desarrollar y conocer cómo se mueven los jugadores en la cancha y todo lo demás que se puede utilizar, pero otra cosa es saberlo de primera mano y estar ahí, ¿no? Normalmente lleva un tiempo de adaptación. Y no sé si Honduras se puede dar el lujo de un periodo largo de adaptación, ¿no? El segundo perfil que se dijo de manera pública no tiene que ver con esta escuela ni con lo que conoce Francis Hernández, ¿no? Es el perfil de Pedro Troglio. Pedro Troglio, un entrenador de amplia militancia en el fútbol argentino. La gente pensaba que solo en Olimpia. No, él tuvo una dilatada carrera dirigiendo en Argentina, dirigiendo grandes incluso como San Lorenzo de Almagro, como Independiente, y que también tuvo éxito en Cerro Porteño en Paraguay, ¿no? En Olimpia es probablemente el mejor director técnico. No digo que... Aquí, ¿qué diferencia? Quizás el mejor director técnico de la historia de Olimpia sea Chelato, pero el más ganador y el más dominante en una era concreta fue Pedro Troglio, ¿no? Ganando 8 ligas y ganando además una Copa Centroamericana y llevando a Olimpia a ser semifinalista del torneo de CONCACAF, ¿no? Con una idea. ¿Cuál idea? Que en 7 de esos 8 títulos que ganó y en la Copa Centroamericana que ganó y en todo lo demás que cosechó con Olimpia, lo hizo siempre jugando con una base totalmente hondureña. Normalmente habían 10 u 11 hondureños en cancha. Normalmente los extranjeros jugaron muy poco, por lo tanto apostaba más por el jugador nacional, porque aunque habían extranjeros, estos no jugaban básicamente de entrada, no eran titulares, salvo la cuestión de Arboleda, que es honduro-colombiano. Entonces ahí está digamos que una de las pequeñas excepciones, y que no era titular siempre, ¿no? Ganó 8 ligas y obviamente el ser dominante te causa seguidores y te causa anticuerpos también, ¿no? Eso es así, ¿no? Muchos criticaban de que es un estilo que no les gusta, ¿no? Porque la gente le gustan ciertos estilos, pero porque los ve en la televisión y son estilos de juego muy atractivos.
pero los estilos de juego dependen de los jugadores que vos tenés para poder dirigir. En el caso de Troglio, en su primera era, con los primeros 4 títulos consecutivos, pues él, o en los primeros 2 sobre todo, él desplegaba un juego de fútbol directo, ¿no? Es decir, pelota larga, con sentido, obviamente, que la ganaba un delantero, ese ganaba la segunda pelota y esa era la forma de generar juego, ¿no? Un equipo muy compacto, un equipo que dejaba poco espacio entre líneas, un equipo que era muy solidario y que tácticamente era muy ordenado, ¿no? Eso le valió. Pero en aquel momento, pues sus 2 hombres del medio campo eran para ese estilo, juego directo, ¿no? Claro. Es decir, David Flores y el Patón Mejía. Cambia la situación del juego porque es un técnico que se adapta a la segunda etapa ya con jugadores técnicamente mejor dotados, mucho mejor dotados, obviamente, ¿no? Caso de Pineda, el caso de Jorge Álvarez, caso de José Mario Pinto, caso de Edwin Rodríguez. Entonces el estilo ya cambia a un juego más asociativo. Normalmente un 4-4-2 en toda esta era, más un poco más ofensivo que la primera era en cuanto a tenencia de la pelota. Y entonces se adapta bien. Y sobre todo lo que parecía, o sea, porque nosotros no conocemos la interioridad, pero lo que parece desde fuera es que es un técnico que sabe o conoce muy bien la cultura del jugador catracho y sobre todo sabe llegarle. Porque una cosa es conocer la cultura, la idiosincrasia del jugador, y otra cosa es tener el mensaje para saber convencerlo, para saber llevarle, ¿no? Para saber llegarle. Y en este caso parece que él la tiene, ¿no? Sobre todo con el jugador hondureño, conocer no solo la mentalidad, sino llevarle bien el mensaje, que no se diluya en el proceso el mensaje, ¿no? Ok, perfecto. Estos son los 2 únicos nombres que se han manejado, que se han perfilado hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha. Hasta la fecha. A ver, vayamos al primero. Jesús Casas, con una escuela que viene con orígenes holandeses, ¿verdad? Trasladados al fútbol español mediante el Barcelona. Y ya sabemos el tiki-taka. Sí, porque hay que decirlo, que está bien que haga esa excepción, porque antes el fútbol español, de hecho no le decían el tiki-taka, sino que le decían la furia española, era otro tipo de juego, exactamente. Sí, más aguerrido. Más aguerrido, más físico. Correcto. Ahora bien, ¿qué tan certero será traer a alguien así? Porque nosotros, o acoplarse, o acoplar a los jugadores al sistema, a este tipo de fútbol, principalmente en la selección, ¿verdad? Desde las juveniles hasta la mayor. Es difícil, es de años, es de ideas, de proyectos, de programas. Sí, de ideas, de proyectos y de programas y a mediano y a corto plazo. No, a largo plazo, no a corto, ¿no? Porque es toda una forma de jugar diferente, que no necesariamente es la característica del jugador nacional, ¿no? El jugador nacional es más de potencia, es más de choque, no es tan técnico, aunque hay excepciones, ¿no? De jugadores que son muy técnicos, pero no es la norma, no es el jugador en el hondureño el más técnico, y no sé si es el más, puede ser un jugador táctico, es decir, disciplinado, pero no sabemos si también sabe asimilar los constantes cambios de sistemas que tiene el fútbol ahora, ¿no? Constante cambio de sistema, no tan rígido, sino que como más cumpliendo, insisto, roles que posiciones. Entonces, eso para poder inculcarlo en unas nuevas generaciones lleva tiempo. No es así nomás y eso va a ser un trabajo. Y no sé si la federación, con lo que está invirtiendo, su premisa inicial es clasificar a la Copa del Mundo, porque clasificando a la Copa del Mundo se puede tener el dinero necesario para poder mantener el proyecto, pero si no se logra es más difícil. Por lo tanto, hay que ver si ellos están pensando en el técnico a 2 eliminatorias vistas, es decir, no logro los resultados para el Mundial de 2030, que va a ser muy difícil de llegar, y apostemos para 2034, pero no sé si la afición está consciente de eso, porque también hay presión, ¿no? Que digamos, mucha gente dice, no, es que hay que copiar el modelo de Panamá, pero el modelo de Panamá, en Honduras, la presión de la prensa es mucho más grande, ¿no? No es que voy a dejar de competir por ir a la Copa del Mundo, ¿no? Porque eso repercute incluso en la asistencia a los estadios en los partidos de liga, ¿no? No es así nomás. Entonces, ahí están los elementos. Ojo, también, no solo la baraja se va a estos 2 técnicos, ¿no? Ellos dijeron que habían hasta 5 perfiles. Uno especula cuáles pueden ser los otros perfiles que están dentro.
pensando, ¿qué se me viene a la mente, aparte de estos dos, ¿no? Que están que fueron mencionados públicamente? Está el caso de Santi Denia. Santi Denia fue un exjugador del Atlético de Madrid. Me acuerdo muy bien porque lo vi jugar mucho, ¿no? En mi época de adolescente, porque nos jugaban, era uno de los dos centrales del Atlético de Madrid, ¿no? Del equipo campeón de Liga y campeón de Copa en la temporada 95-96. Estaba Molina, que era el arquero, estaba Toni, que era el lateral izquierdo, Santi, que era Denia Santi, ¿no? Que era el central por izquierda, Solozábal, el central por derecha, Yeli era el lateral derecho, Vizcaíno, Simeone, Kiko era el centro delantero, ¿no? Estaba Pérez Caminero, Pantic, Kiko y Penev, ¿no? Lugo Penev, el búlgaro. Y ese era el 11 que salió esa vez, ¿no? Entonces me acuerdo bien porque pues, Santi era parte de ese equipo. Ya como entrenador ha sido parte de selecciones menores. También anda entre los 51 y 52 años. Ha tenido éxito a nivel de selecciones inferiores, ganando títulos en selecciones olímpicas. También ha sido asistente y también tuvo participación en este caso en equipos de segunda división en España como entrenador. Y también, ¿no? De la misma escuela esta que bebe ahora el fútbol español, ¿no? De cierta parte, ¿no? Porque el fútbol español también, hay que decirlo, es una de las ligas más defensivas, ¿no? No es que todos los técnicos juegan de esa manera, ¿no? Hay una corriente también muy, muy defensiva. Este es más de esa corriente, insisto, de que se genera en selección española, que cambió básicamente con la llegada de Guardiola al Barcelona y con la llegada de Luis Aragonés a la selección española, ¿no? Y es el otro técnico que se baraja. Nuevamente, mismo problema, bueno, no mismo problema, pero mismo inconveniente que se va a encontrar de entrada, en este caso el otro candidato, Casas, ¿no? y que le va a hacer mismo que Santi, que Denia, ¿no? Santi Denia. El sentido de que, pues, no conoce el medio. Le va a tratar de adaptarse, tendrá que llevar un tiempo. Contrario a esto, a lo que Pedro Troilo conoce mejor que nadie de los que están dentro de los candidatos, e insisto, ha demostrado ser el que mejor mensaje lleva, ¿no? Ahí vamos, tres candidatos. Tres candidatos. Insisto, esto es más personal mío, ¿no? Más una idea mía. Cálculo personal. Cálculo personal, sí. Con respecto a los que han sido entrenadores de selecciones menores y que han estado de asistentes en la era de Luis Enrique, en la era de Fuentes y anteriores eras, ¿no? Se me viene quizás a la mente, que creo que sea más difícil, ¿no? Porque creo que ha de ser más caro monetariamente. Robert Moreno, ¿no? Que estuvo en selección española, asistente también en selecciones mayores y menores. Estuvo en el Mónaco, no le fue muy bien en el equipo del Principado, pese a que el Mónaco tiene las mismas ideas, ¿no? de él o que la selección española tiene, ¿no? En cuanto al juego y en cuanto al estilo y la generación de jugadores. También no le fue bien en su última experiencia en Rusia, con el Sochi. Lo terminaron más en rumores que en datos, que él se basaba demasiado en inteligencia artificial, ¿no? Para la selección de jugadores. Ya me imagino. Entonces, lo que no es malo, ¿no? Pero es que lo utilizaba en una de las versiones más comerciales, no en la versión más futbolista, más basada en fútbol, ¿no? Entonces, porque basarse en data es decir, en data avanzada es importante en los deportes ahora, ¿no? Pero en el la fútbol, realidad es otra ya en el campo. Ya la realidad en el campo es otra, evidentemente, pero te da un patrón de más conocimiento, ¿no? Inicialmente. Sí. Entonces, no le fue bien el Sochi, es uno de los técnicos que también se habla. Bueno, no es que se habla, que yo pienso, ¿no? que podría estar ahí, pero pienso que es el que menos probabilidades tiene por aquella cuestión del factor económico. Sí. Y el otro es Oltra, ¿no? Que José Luis Oltra, creo que es el nombre, que también estuvo muy ligado a este mismo estilo, a estas mismas personas, ¿no? Que también más su bagaje, insisto, en divisiones inferiores, pero en este caso de categorías inferiores, segunda división de manejo de equipos, ¿no? Ok, entonces dentro de todos estos nombres, creo que el más propicio es Pedro Troglio, ¿va? Es, sin duda alguna, pues el más adaptable a la realidad inicial que tenemos. A nuestro fútbol. Exactamente. Pero que, insisto, ¿no? En algún momento contaba con la resistencia, eso es obvio, ¿no? Cuando te va bien, tenés quienes se adaptan a tu idea y quienes les caes bien, y hay otros que
te antagonizan, ¿no? Son antagónicos. Pero siendo el director deportivo, el director futbolístico, el director de selecciones, ¿no? Manager general, si queremos decirle, ¿no? Francis Hernández, la cuestión es, ¿se desarrollará por un español también? Porque son los que él más conoce, ¿no? O los que más se adaptan a la idea inicial que él tiene. Y con los que en teoría tendría más química. Porque cuando un entrenador está acostumbrado a ser el líder del proyecto, es muy difícil que alguien que venga y se adapte completamente a la idea que le trae, en este caso, el manager general, ¿no? Eso, ok, esa excelente interpretación, ¿verdad? Cuando el director deportivo, creo que una de las políticas de él es que la visión que tiene la comparta el director técnico de la selección nacional, no solo de la selección nacional mayor, sino que de las inferiores. De las inferiores. ¿Qué tan importante es ese factor? Ya al momento de aplicar las ideas que trae. Es muy importante. Funciona sobre todo más en selecciones, pero sobre todo con seleccionadores que no son tan exitosos o que no han tenido tanto éxito, no han desarrollado su carrera a nivel de clubes, sino más bien a nivel de selecciones. Más que con técnicos que tienen un bagaje a nivel de clubes, porque muchos de los técnicos desarrollan su criterio de autor, ¿no? Ellos son como tienen su equipo de autor, que dicen ellos, ¿no? Entonces, no necesariamente ese criterio del equipo de autor que ellos quieren formar tiene que ver con el del manager general, ¿no? Como su marca registrada. Exactamente, no tiene que ver con el pensamiento del que está dirigiendo las selecciones totales, ¿no? El manager general. Entonces, normalmente, no en todos los equipos, pero hay buenas partes que se sabe que no coinciden netamente el manager general con el entrenador. Y de hecho hemos visto muchos conflictos de esos. Bueno, uno de los casos más sonados, por ejemplo, es el del Chelsea, donde se sabe que los managers generales, que hay 3 más o menos encima, no coinciden normalmente con el entrenador, y hay muchas peleas internas que han llevado a que el Chelsea en la última época haya sido nefasta, ¿no? En cuanto a títulos se refiere, ¿no? Más allá de que han ganado el Mundial de Clubes y la Conference League, pero son títulos, no es la Premier League, no es la Champions, que es la que el aficionado común quiere, ¿no? Un ejemplo, ya que mencionó la Liga Premier, creo que el de Manchester United con Sir Alex Ferguson, ¿verdad? Que tenía esa escuela. Ferguson tenía toda la... Él era todo, él era de autor, ¿no? Era un equipo de autor. Y dejó su marca registrada. Exactamente. Pero yo estoy viendo que es importante porque Francis Hernández sí tuvo resultados positivos en juveniles. Sí, fue campeón olímpico, llevó bajo su mandato 2 veces España, fue campeón olímpico, creo que en el 2001 y en el 2024. Bajo su mandato también creo que ganó la Liga de Naciones Europeas. Sí, la Nation League. Y la Eurocopa. O sea, creo que el hombre directivamente ha estado muy bien, ¿verdad? Dentro de ese concepto. El concepto, sí. Ahora, traigámoslo aquí, pero es que, vamos, él viene de una liga, y vámonos a otra parte. Él viene de una liga muy fuerte, como es la Liga Española, ¿verdad? Lógicamente va a tener buenos resultados, porque la liga, la federación, están ahí al mismo nivel, ¿verdad? En cuanto a directivos, en cuanto a decisiones, en cuanto a inversión también. Pero viene a Honduras, ¿verdad? Con un sueldo neto, un base para él como persona, por su profesionalismo. Pero se encuentra una liga muy débil, una liga que no es competitiva, una liga que aburre, que empalaga, porque estamos viendo mucha repetición, que es solo Olimpia, Olimpia y Olimpia, campeón, y ahí nomás se queda. ¿Cómo va a influir eso en la toma de decisiones para él? Cuando no tiene una liga competitiva, lógicamente, desde esa perspectiva. Lo va a llevar a ser creativo, ¿no? Supongo, y tendrá que adaptarse a lo que hay. Para empezar, creo que hay una diferencia, ¿no? No tiene todo lo que el primer mundo tiene España. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pero sí algo, más allá de que Honduras ha clasificado a veces a pesar de sus directivos, sí hay algo que los directivos es que le han apostado a las personas que contratan. Es decir, a los entrenadores que han tenido, y basándome en eso para decir que van a apoyar al director deportivo, es que desde que Honduras se volvió más profesional, digamos, en la parte federativa,
pues los técnicos se han respetado. La única ocasión en que se cambió técnico, que no fuera interino, ¿no? Porque los interinos eran como una transición para que llegara el técnico, fue con el caso de Fabián Coito, que por malos resultados al final y ante la presión tuvo que ser despedido y trajeron a Bolillo Gómez, que era más un tapón para el momento. Sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, ¿no? Sí. Pero después todos los demás procesos se respetaron todo lo que duró el entrenador. Entonces, en ese sentido, ese apoyo sí lo va a tener, o ese, como dirían los argentinos, bancarlo, ¿no? Apoyarlo pero después hay que ver si las peticiones tienen que ver con el elemento económico, porque yo puedo tener una idea, pero que me den el dinero para poder desarrollar esos proyectos son otra cosa. En España hay una separación evidente entre la federación y la liga. Aquí no lo hay tanto, porque al final son los mismos en ambos lados, ¿no? Pero sí la federación en ese sentido apoya más, mientras, por ejemplo, se pensó que la liga trajo un director que era más comercial, ¿no? Que trajo para la liga y que al final solo duró unos meses y se fue, ¿no? Entonces, ahí vemos las diferencias. Pero el universo de jugadores va a ser el de la liga, y estamos de acuerdo. Ahora, tendrá que hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Bueno, quizás si no le convence lo que se produce acá, empezar a pensar como lo hacen otros países, incluido también en algunos momentos España y otros lados lo han hecho, ¿no? Empezar a ver jugadores formados en otros lados que tengan pasaporte hondureño. No necesariamente que su prioridad sea jugar por selección de Honduras, pero tratar de convencerlo, ¿no? de esos jugadores, aunque hay que decir que en Honduras no han pegado, ¿no? Los que se han tratado de buscar, salvo el caso de... Tenía una obsesión Rueda con los jugadores formados en MLS, ¿no? Tenía una obsesión increíble, ¿no? Con jugadores, y de los cuales el único que le salió fue el caso de Roger Espinosa, ¿no? Fue el único que le salió de todos los que estuvo, bueno, porque esa obsesión incluso la llevó a Chile, ¿no? En Chile llevó un jugador que había sido formado en Estados Unidos a quererlo llevar a selección, pero bueno, entonces quizás va a empezar a buscar en otros mercados donde haya algún jugador que tenga pasaporte hondureño o ascendencia hondureña y tratar de convencerlo. Pero insisto, hasta ahora a Honduras no le ha ido bien con esa parte, ¿no? Con el perfil de Francis Reyes, ¿él puede dar algún tipo de asesoría o está permitido que dé asesoría a la Liga Nacional? Y y establecer ciertas políticas, por ejemplo, decir, no vamos bien porque el Olimpia, muy campeón, y raras veces sale el España, el Motagua, Maratón ahí peleando, y él puede dar una opinión clara, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, volvamos a la liga más competitiva, y dentro de esas ideas, él puede manifestar que tengamos un techo en cuanto a presupuestario de los equipos en un tiempo determinado, a ver si resulta en las canteras de estos equipos jugadores nuevos, hay más competitividad, a ver si dentro de ese techo presupuestario se alinean y vemos que, por ejemplo, el Victoria puede salir campeón. Podemos decir que también el Maratón, sucesivamente, y ver figuras nuevas, ver piernas frescas, pero con talento. ¿Podrá hacer eso el director deportivo? No, ¿O no le compete? No le compete y es muy difícil, ¿no? Porque la liga, cada equipo vela por sus intereses, ¿no? Más allá de que después estén representados colectivamente por la liga y que tengan cierto grado de peso en la federación, pero no es porque cada equipo tiene una cultura diferente. En Honduras en realidad no se forman jugadores, más allá de que los equipos puedan tener categorías inferiores. Lo cierto es que el que mejor trabaja en eso es Olimpia, ¿no? Y por eso ha tenido resultados. Los demás en algún momento trabajaron bien, pero en general el jugador hondureño surge. No es que se forma, ¿no? Sino que surge de manera natural. Entonces, quizás él podría desarrollar todo un proyecto para sacar jugadores y que la federación los saque y que se terminen de complementar en los equipos vía draft, ¿no? Como un sorteo donde los mejores jugadores se van dejando vía draft. En México se practica eso, ¿verdad? ¿O se practicó en un tiempo? Creo que fue una controversia. En México le decían draft, pero en realidad no era un draft, era un mercado un mercado de piernas. Un draft es más como se hace en la ML, en la MLB, en la NFL, en la NBA,
donde se forman los jugadores a nivel universitario o a nivel de colegial, y entonces luego se van sorteando para los equipos, digamos, normalmente le dan los mejores o lo que ellos consideran son los que tienen más potencial a los equipos de menor desarrollo para tratar de aumentar el bagaje de esos equipos. Y detrás de ellos están los cazatalentos, ¿verdad? Sí. Que son los que los... Pero en realidad, en general, a la federación no es solo lo que le compete formar jugadores, sino que a los equipos, porque de eso se nutren en teoría, ¿no? Los equipos de los jugadores que salen, ¿no? En Francia, por ejemplo, todos los equipos tienen sus canteras, pero también la federación trabaja sus propias canteras y también forma jugadores. Es que yo traigo alusión a esto porque estoy recordando, vaya, una de las mejores épocas del fútbol hondureño a nivel de selecciones, y de todas las selecciones, ¿verdad? En todas las categorías, fue entre el 99 y el 2011, 2012, sí, por ejemplo. Y en esa década, yo recuerdo, porque yo soy fanático de un equipo que no es Olimpia, yo iba regularmente al estadio con mis amigos. ¿Por qué? Motivados porque durante esa década había mucha competitividad. Por ejemplo, un partido Motagua, España, era lleno completo el Nacional, porque la afición había una pasión, ¿verdad?, relevante, que los equipos lo transmitían. Y en esa época vimos jugadores como David Suazo. Es más, David Suazo no sale del Olimpia, va a salir de la Costa Norte. Sale de liga bancaria. Sale de una liga bancaria. Rambo de León, aquella selección que fue al Mundial de Nigeria 99, sub-20. Y ahí vemos, ¿verdad?, una camada impresionante, pero por lo mismo tanto, porque los equipos todos aportaban a las selecciones. Por lo menos los 4 grandes. Sí, era una era diferente, ¿no? Claro. Y que se dio un boom estoy haciendo una comparación histórica. Comparación histórica, y es correcta, ¿no? Porque fue una época donde Motagua formó muchos jugadores. Tenía casi 10 o 11 jugadores entre todas las selecciones. Olimpia también, que normalmente... ¿quién más? Maratón también. Mismo Platense. Platense, que era el mejor formador en ese momento. Que tuvo una generación que salieron un montón de jugadores de Platense que después fueron parte fundamental en Olimpia, en Motagua y en selecciones nacionales. Y también, en general, todos aportaban, ¿no? Pero después, la calidad en general de esta generación de jugadores ha ido en declive, ¿no? Eso es claro. Entonces, volviendo a es muy difícil. Pueden aceptar consejos, ¿no? Pero de que lo hagan es difícil, ¿no? Es muy difícil porque es meterse en el pensamiento de 10, 11 clubes o 12, si es que llegan a 12 la próxima temporada, de que piensen de manera diferente, ¿no? Es muy difícil ahí. Lo sugerimos, ¿verdad?, como medio de comunicación, porque vemos que el hombre es muy formado, muy profesional, muy exitoso. Y de repente pues no cabría de más una asesoría, ¿verdad?, extra para mejorar, lógicamente. Ok, ahora creo que vamos a otro tema muy caliente, licenciado. Más caliente no, ¿verdad?, pero sí muy discutible, que es el nuevo formato de eliminatoria para el Mundial 2030 de la CONCACAF. Bueno, en ese orden de ideas, entonces a Francis Hernández, ¿no?, con el seleccionador, ¿no? Entonces ese es el punto, llegar al Mundial de 2030. Es muy complicado para Honduras en este momento sentirse como un candidato para ir a la Copa del Mundo de 2030, ¿no? La nuestra, ante el bajón de calidad evidente que se ha tenido en selección, en algunos jugadores, sobre todo en la profundidad, ¿no? Porque hay buenos jugadores, lo que pasa es que no hay tantos como sucedía antes, ¿no?, que había una mayor profundidad, un mayor fondo de armario de donde sacar jugadores. Si no clasificaste a esta, que era la más fácil, la próxima es complicadísima, ¿no? Siendo el mismo formato, básicamente, es decir, Honduras en general entraría... Bueno, hay una ronda preliminar, ¿no?, entre los equipos peor rankeados. Son 3 fases, ¿no? Una preliminar que van los equipos de menor envergadura. Según el ranking. Sí, según el ranking de CONCACAF. Después va la segunda ronda, que son fases de grupos, como la que jugó Honduras contra equipos del Caribe, ¿no?, contra las pequeñas islas, no contra los más fuertes, donde se clasifican 2 de cada grupo y llega una fase final, igual que esta, con 12 equipos
en 2 equipos, ¿no? Como sucedió 12. como sucedió en esta última eliminatoria. Es una réplica. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, o lo difícil. Que ahora regresan Ajá, correcto. Canadá, Estados Unidos y México. Equipos que son muy fuertes y que Honduras antes podía competirles, pero no es que lo sacaba, podía competirles, pero que ahora estos 3 equipos han logrado una superioridad por obvias razones, ¿no? De presupuesto, de cantidad de jugadores que tienen en el extranjero, o en el caso de Canadá o Estados Unidos, ¿no? Que tienen una enorme cantidad. Sumado México a no la eso, el avance de algunas naciones del Caribe que han Exactamente. avanzado mucho. Es decir, en esa última ronda, donde Honduras seguramente estará, ¿no? Porque Honduras va a pasar la ronda de, digamos, de rivales medianos para clasificar a la ronda final. Son 2 equipos los que llegan, que se dividen en 3 cuadrangulares. Esas 3 cuadrangulares tendrán con seguridad como cabezas de serie Estados Unidos, Canadá y México. O sea, México estará en una, Canadá estará en otra cuadrangular y Estados Unidos en otra. Ahí están. Y esos nadie los va a quitar del Mundial. Por lo tanto, de cada cuadrangular son 6 cupos. Son 6 cupos. Es decir, de cada cuadrangular clasifican 2. Ya hay 3 que van a tener puesto fijo, que seguramente serán primeros de esa cuadrangular. 3 de 12. De los 12, ¿verdad? De los 12 de la tercera fase, la última. De la tercera fase, ¿no? Sí, Que dijimos vaya. que son... Entonces quedan 3 de 9. Tienen que disputar Exactamente. entre Honduras, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Trinidad, creo Curazao, que, Haití, Surinam, Panamá, Jamaica. Entonces, que Honduras hoy por hoy no está por encima de ninguno, ¿no? De ellos. Está por debajo, seguramente. Ok. ¿Y el tema del repechaje siempre va a estar vigente? Para Sí, los 30. 2, o sea, como son de los 12, ¿no? Se dividen en 3 cuadrangulares. Los 2 primeros de cada cuadrangular clasifican a la Copa del Mundo de manera directa. O sea que Honduras, para poder clasificar al Mundial de manera directa, tendría que ser primero o segundo de estas cuadrangulares, ¿no? Lo cual es... Ser primero es casi imposible. Y ser segundo tiene que bajarse a uno de estos que acabamos de comentar ahorita, ¿no? Que pueden ser compañeros de grupo. Por lo tanto, los 2 mejores terceros de las cuadrangulares se enfrentan entre ellos en un play-in, una repesca, digamos, para ir a la repesca continental, donde se enfrentan todos los demás que vengan de Sudamérica, que vengan de Asia, que vengan de África, no de Europa, porque normalmente Europa no lo meten para estas repescas. Entonces se va a enfrentar con uno de estos para clasificar entonces a la Copa del Mundo, lo cual es misión imposible, ¿no? Para los... Sí, claro, entiendo. Normalmente en los repescas, para los peor que van parados son los equipos de CONCACAF, ¿no? Salvo que, como sucedió una ocasión, ¿no? Que una repesca le tocó a México con Nueva Zelanda, ¿no? Que era una repesca relativamente sencilla, ¿no? Sencilla. Bueno, creo que por el día de hoy pues hemos discutido muy ameno con el licenciado Ludwig Guardiola y pues los vamos a dejar con él. Solo un último punto. Ok, perfecto. Que Hernández va a empezar a ser evaluado desde... Bueno, él quería jugar en marzo, ¿no? La federación no. Obviamente no hay técnico. Seguramente para el mes de junio, es decir, antes de que comience la Copa del Mundo, entre finales de mayo y principios de junio, se puedan jugar algunos partidos amistosos. Entonces ahí ya tiene que tener un seleccionador nombrado para esos partidos, porque estos países que van a la Copa del Mundo necesitan sparrings, equipos a los cuales derrotar y llegar con confianza, ¿no? Y con ritmo a la Copa del Mundo. Entonces Honduras debería conseguir algunos partidos. Se supone que Honduras podía haber jugado con Argentina, un sparring a modo, ¿no? Honduras, y después de eso, terminado esos partidos y terminada la Copa del Mundo, comienza la Nations League de la temporada 26-27, que es el segundo torneo en importancia de los torneos que arma la CONCACAF, ¿no? Porque primero está la Copa Oro, y después está la Nations League 26-27, que empieza con la fase de grupos y donde Honduras jugará contra equipos del Caribe, ¿no? Esa será, digamos, que la actividad durante este 26 para Honduras, y la eliminatoria per se fuerte para Honduras comienza en 2027, a finales de 2027 y todo 2028. Ese sería, digamos, que el proceso más fuerte para Honduras. Tampoco se esperan grandes cosas en esta primera etapa, como decir, primera
contienda que él tiene o primer paso de prueba que tiene, ¿verdad? No, creo que quizás ir viendo si hay jugadores que de recambio, ¿no? Porque como algunos jugadores decidieron marcharse ya en definitiva, retirarse de selección nacional, son muchos, ¿no? Pero empezar a ver cuáles son los jugadores que van entrando en ese recambio del plantel hondureño, ¿no? Porque seguramente ya no va a estar Kioto, seguramente ya no va a estar Choco Lozano. Mengíbar había dicho públicamente que no quería continuar en selección o que se retiraba de selección. Andy Nájar, que se ha retirado, y algunos otros jugadores veteranos que ya no van a ser parte, en teoría, inicialmente del proceso. Y que se buscarían nuevos jugadores a partir de este año, ¿no? Bueno, licenciado, lo dejamos con las últimas palabras de su parte, a ver qué le puede decir a la audiencia. Bueno, un gusto, ¿no? Ojo, después de todos los perfiles que dimos, lo más seguro es que va a ser un técnico español, ¿no? Por el perfil del director de selecciones, del director de fútbol de la federación, aunque a mi forma de ver, el que más se entiende o el que más resultados daría a corto plazo, que es lo que ellos necesitan, es Pedro Troglio, ¿no? Creo que lo ideal sería más bien traer dos, ¿no? El seleccionador que se encargue de este proceso a 2030 y uno que esté sub-23 y que sea la base para el Mundial de 2034, ¿no? Que esté trabajando desde antes. Para mí eso sería lo ideal, pero esa es mi opinión, ¿no? Claro. De lo ideal, de lo que seguramente va a ocurrir y de que me parece que podría ser para este Mundial de 2030 nada más. Porque ni siquiera hemos pasado el de 2026, curioso, ¿no? Pero ya estamos hablando del 2030. No, pero importante. Eso queda, cuando quedas fuera del Mundial, eso es lo que te queda. Eso sí. Muchas gracias. Un gusto. Pásenla bien. Te invitamos a innovar y mostrar tu empresa o marca personal. A continuación te mostramos nuestro estudio y servicio. Contamos con cámaras de alta calidad y micrófonos para que realices tu podcast, productos audiovisuales. Somos Road Production. Búscanos en nuestras redes sociales.